Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, saben que me encuentro en Madrid en el primer Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía. Y una de las conclusiones que la gastronomía debe considerarse como una infraestructura estratégica en el desarrollo territorial, no solo como un atractivo turístico. Su impacto trasciende la economía, preserva la cultura, fija la población, fomenta la innovación y conecta lo rural con lo global bajo principios de sostenibilidad, autenticidad y resiliencia. Doctor Vladimiro Rodríguez Brito, buenos días. Sí, señor, buenos días. ¿Qué le parece esta conclusión? Pues la conclusión está muy relacionada con la vida. Es decir, la agricultura ha sido uno de los saltos más importantes que ha dado la humanidad. Pasar del pastoreo y de la recolección a cultivar la tierra y a decidir un poco no solo cómo nos alimentamos, sino cómo gestionamos nuestro medio, todo el medio en el sentido amplio. Por lo tanto, la agricultura ha sido uno de los avances, estamos hablando de por lo menos de más de 10.000 años, desde la agricultura nabatea y otra serie de culturas de Asia, a las agriculturas que se producen de otra manera más autónoma, separada de ese mundo que es el mundo de los Andes, de esa cultura que parece que entró desde el estrecho de Bering y que bajó también desde Asia y llegó hasta el Cabo de Nueva Esperanza en el sur de Argentina y Chile. ¿Nosotros estamos aplicando esto? Nosotros somos unos tonantes, dicho mal y pronto, de que hemos menospreciado, devaluado, no hemos revalorizado una cultura muy pegada al suelo, muy pegada al uso más razonable de los recursos, en el que se dan situaciones tan paradójicas como la que se da en Lanzarote, que es la agricultura más revolucionaria que tenemos en Canarias, donde plantas de exigencias en humedad y en exigencias en temperatura las han adaptado los conejeros a una situación muy peculiar como es Lanzarote, es decir, plantas como las batatas o los boniatos, que llamamos en Canarias, que requieren 600 litros de agua por metro cuadrado para producirse, en Lanzarote se producen a veces con menos de 100 litros, o los tomates o una serie de hortalizas que han ido adaptando a un medio árido, a un medio poco lluvioso. ¿Qué decir del maíz, esa planta de América introducida aquí, que en otros sitios tienen 1 metro o 1 metro y pico de alto, y en Lanzarote lo han conseguido sacar un maíz enano adaptado al viento y adaptado a la aridez? Es decir, hay en Canarias patrimonio cultural, igual nos ocurre con las papas, que se introducen desde el siglo XVI en Ico el Alto, en la zona de los Relejos, que parece ser, según nos dan los historiadores Macías o Lobo, las primeras papas que llegaron a Europa, a Holanda en concreto, fueron llevadas desde aquí de la ladera esa de Tigaiga, de la zona de Ico el Alto. Ahí se han mantenido esas variedades de papas hasta el otro día, con unos agricultores que han ido adaptando estas llamadas papas bonitas, papas de color, a las azucenas o a las borrallas enanas. Son variedades que introdujimos aquí desde América y han estado adaptándose al territorio, adaptándose al alisio y a nuestros suelos a lo largo de 500 años. Hay toda una cultura del agro, hoy menospreciada, devaluada en una sociedad que revaloriza todo lo urbano y todo lo que viene de fuera, y devalúa, degrada gran parte de la cultura adaptada a nuestro medio, a nuestro territorio, a un pueblo que ha sabido luchar contra las dificultades. Pensemos que la situación de calor que tenemos hoy y de sequía que tenemos sobre estas islas, y en ese medio han sobrevivido los canarios.
Pero claro, si no hemos aprendido la lección, está claro que no estamos fijando la población en las zonas rurales. No, porque estamos devaluando, por ejemplo, el caso del municipio que más población ha perdido de Canarias, que es Garafía, en La Palma, esa ahora que llamamos La Palma vaciada, indica el nivel de degradación, de devaluación que se ha producido con gran parte de la actividad agraria, en nombre de una supuesta modernidad que tiene que ver, claro está, con el mundo urbano, con el mundo de los servicios, pero que debíamos tenerlo de manera complementaria. Pensemos que ahora mismo se le están suministrando en Tenerife o en Canarias papas arrugadas a los turistas y a los de aquí, y lo presentamos como un plato de la tierra, como un plato que tiene que ver con nuestro medio, con nuestra cultura, y cuando le ponemos un plato de papas arrugadas de Israel o de Egipto o de Inglaterra, y no le aclaramos que la diferencia que hay entre las papas producidas aquí y las papas que vienen de fuera, pues estamos haciendo un defraude, una degradación, una devaluación del mundo rural, del trabajo, del esfuerzo de nuestra gente. Ya. ¿Cómo podemos aprender? Pues hay quien dice que siempre se aprende en épocas de crisis y que en épocas de alegres se hacen fiestas. Estamos precisamente ahora en el mundo ese todavía de las fiestas. Aquí si hacemos fiestas todos los días, y no es que tengamos ninguna pelea con las fiestas, pero parece claro que hay una devaluación preocupante del mundo agrario, del mundo rural, de una cultura adaptada al medio, de una cultura adaptada a los recursos limitados. Pensemos que entrar, por ejemplo, en la Recoba de la Laguna y ver papas que estaban estos días desde 7 o 8 euros, algunas variedades de las variedades locales, hasta las que estamos importando o produciendo con variedades de fuera. Estamos hablando de una cultura agraria, de una cultura, de una mesa y de una manera de saborear y de un paladar que tiene que ver con mucho de eso. Por ejemplo, estamos viendo ayer en la Recoba de la Laguna lo que llaman los tunos, o los higos picos que llamamos en Tenerife, que en La Palma llamamos tunos, de una planta que llamamos las tuneras que se trajo de México, no solo para cochinillas, sino que luego ha llegado una nueva cochinilla y las ha degradado y ha invadido el territorio y ha echado al suelo gran parte de las pencas de tuneras, que es una de las plantas que más hambre ha matado en Canarias, no solo por los tunos, sino incluso por las pencas que utilizábamos en los veranos para forraje de las vacas o de las cabras o del ganado. Por ejemplo, ayer estaban en la Recoba de la Laguna los higos picos, de que llaman aquí, los del palmar, los ariqueros, los llaman tunos ariqueros, que es una variedad que madura aquí en el mes de febrero o el mes de enero. Es decir, que llegan a pleno invierno, y ayer estaban los precios de los higos picos que se cultivan de secano en esta zona del Valle del Palmar, en Buenavista, al precio de las mangas, que es una planta tropical que es exigente en agua y que también la hemos introducido aquí y que se produce perfectamente. Pero es más, hemos visto estos días aguacate de Perú que desde un punto de vista fitosanitario se nos recomienda que no entren aquí porque se introducen nuevas plagas, nuevas enfermedades, y sin embargo se traen aquí a veces por la picaresca de la importación desconsiderada y que ha devaluado gran parte de la producción nuestra y del trabajo nuestro. Uh-huh. De todas maneras, doctor, que en Canarias solamente el sector primario, que es agricultura, ganadería y pesca, bueno, la pesca es el 0,04, pero bueno, en total todo es el 1,7 del Producto Interior Bruto. Esto es tremendo. Son datos importantísimos, ¿no? A mí me da vergüenza de asumir que eso sea así. Yo quiero creer que no puede ser así. Pero es indudablemente que la devaluación del mundo rural es preocupante. Hemos pasado de cultivar más de 50.000 hectáreas de tierra a lo que estamos cultivando hoy. Bueno, llegamos a superar las 90.000 hectáreas de tierra, si bien es verdad que se cultivaron tierras con unos rendimientos muy pobres en zonas más áridas o en suelos más pobres. Pero que ahora nos digan que estamos en ese 1 y pico % es una vergüenza. Y es una vergüenza porque tenemos un campo abandonado, y es más, para luchar contra los incendios,
para garantizar que en los veranos o en situaciones tan peculiares como la que tenemos ahora mismo en Canarias no haya peligro de que se quemen nuestros pueblos o se quemen zonas pobladas y se quemen nuestros montes, pues la única medicina que conocemos es la agricultura, el labrar y cultivar la tierra, el pastoreo, el tener ganado y pastores, y todo eso está hoy en crisis. Está en crisis de tal manera que apenas tenemos población activa en el mundo agrario y lo que es peor, seguimos maltratando económica y socialmente a nuestros agricultores. Pero no nos da vergüenza ese dato del 1,7% de los tres sectores del primario, tener ese dato tan mínimo. No, no solo no nos da vergüenza, sino que vemos que en nuestro mundo universitario, en nuestras escuelas, en el mundo rural y en el mundo urbano, eso está desgraciadamente en cuesta abajo. Nuestros jóvenes los ves con el móvil todo el día o los ves con ese mundo del móvil y de una cultura urbana consumista y no mira para el mundo rural. Los abuelos tenemos poco que enseñar ya a nuestros nietos, que antes éramos maestros y teníamos un nivel de lo que diría Pedro Guerra, que contaminábamos a los niños, a los jóvenes, y hoy hay una degradación de la cultura agraria. ¿De qué manera? No solo no tenemos apenas huertos escolares, que en una época estuvimos creando huertos escolares, o cuando hablamos de la comida, de alimentos de la tierra en nuestros comedores universitarios o de escolarización, estamos viendo de qué manera hemos logrado o han logrado otros, yo no, y creo que muchos de nosotros, y este programa de radio está también en órbita de revalorizar, de dignificar al mundo rural, que lo tenemos maltratado, muy degradado, y de qué manera ahora mismo, desde el calzado que ponemos, si se lleva una pinta de barro, porque entran en el huerto escolar los niños y llevan con Adidas a casa con barro, inmediatamente vienen los padres a reclamar al director del colegio o a los maestros de que el huerto escolar degrada, ensucia a ese mundo urbano consumista embrutecido que tenemos. Pero, Vladimiro, tenemos que empezar a hacer algo, tenemos que empezar a mover esto en las escuelas, en los colegios, en las asociaciones de vecinos, porque se nos está yendo al traste el sector primario en Canarias. Cada vez el Producto Interior Bruto es cada vez menor. Bueno, ya cuando vemos lo de la pesca es el 0,04%, o sea, la pesca ni existe en nuestro archipiélago, que vivimos en un archipiélago rodeado de mar. Entonces, cuando vemos estos datos, estamos en un estado de alarma en el sector primario. Totalmente, y además no solo estamos en esta situación de alarma, sino que es muy preocupante, porque en el mundo estamos viviendo ya 8.000 millones de personas. Estos días he estado viendo el tema de la soja en Argentina, o de la soja, de que los chinos le compren las sojas a Argentina o la compren en Estados Unidos, que ahora en la reunión que tenía el Trump con el primer ministro chino, los chinos una de las cosas que llegaban a comprar una parte de soja otra vez a Estados Unidos. Y entonces ya va a haber chilleos en Argentina o en Brasil, porque hay una pelea por la comida en el mundo. Hay una revalorización de la comida y hay una situación de países que no producen nada o producen poco, o que eran países agrícolas. Pensemos que un país como Holanda, que es un país pequeño, y sin embargo cómo allá han convivido las vacas, no solo las frisonas o las vacas holandesas, sino cómo han convivido los tulipanes, una sociedad urbano-industrial y una sociedad agraria. Y ellos se sienten orgullosos de su Holanda. O cómo incluso en los países escandinavos, que son países poco afortunados por el frío y las pocas horas y los temas que tienen para la agricultura, cómo ellos se sienten dignificados con su pesca. No digamos lo que es el bacalao en Terranova o el bacalao del noruego o de toda esa zona. Es decir, que ellos se sienten orgullosos, países ricos, con parte de la actividad agraria que tienen. Es decir, cómo Centro Europa todavía sigue revalorizando su agricultura. Incluso los italianos, con todas las dificultades de un país superpoblado, cómo se siguen revalorizando los sectores agrarios en Italia. Y cómo en Canarias estamos haciendo todo lo contrario, devaluando, degradando al mundo rural y haciendo rallies en todos los rincones de las islas, una cultura urbano consumista
que nos separa, nos aleja y nos empobrece. Y es más, el tema de esos 8.000 millones de personas que hay en el planeta, con más de 2 millones y pico de personas que tenemos en Canarias, más los visitantes, lo que podríamos estar haciendo ahora mismo de revalorizar al mundo agrario y lo que estamos haciendo en contra del mundo agrario. Es decir, hablar, por ejemplo, de los plátanos, que es el cultivo más mimado que tenemos en Canarias, al que se le ponen unas ayudas europeas importantes, y subir desde el puerto de Espíndola en los sauces a las nomadas y ver esas huertas de plátanos con el estacón de los plátanos puestos en la orilla de la carretera, sin vallas, sin protección, que los que nos visitan de fuera preguntan que si aquí no se roban las piñas de plátanos, que cómo es posible eso, porque en otros sitios hay que tenerlo todo bajo vallas, bajo puertas. Es decir, esa cultura del trabajo, del sacrificio, de revalorizar ese paisaje y el sabor y la calidad que tienen los productos, pues no lo estamos llevando a nuestros colegios, no lo estamos llevando a nuestras universidades y no lo estamos revalorizando en esa cultura de abuelos a nietos en las casas. Bueno, pues hay que trabajar mucho, doctor. Sí, en eso estamos, pero desgraciadamente es muy difícil ver cómo tenemos esto, ver cómo está, cómo tenemos los bullicios de toda nuestra sociedad consumista, con modas americanas, con modas consumistas de todo el mundo, como las que hemos tenido estos días con las calles de la laguna, y cómo estamos devaluando, degradando un mundo rural y una cultura rural tan importante para el presente, pero tan importante para el futuro, y tan importante para tener un cierto abastecimiento con seguridad de que no dependamos todos de traer una bodega a los barcos. Tremendo, ¿eh? 1,7% del Producto Interior Bruto del sector primario en Canarias. Es una total vergüenza. Es decir, es que estamos por debajo de la media nacional, pero con diferencia. La media nacional es el 2%, la media es el 2,5%. Nos estamos cargando la agricultura, ¿eh? Cuando uno ve lo que se está comiendo ya aquí y lo relaciona con el territorio, cuando yo veo que traemos cebollas de Nueva Zelanda del otro lado del planeta, y que el Lanzarote, yo hice un trabajo hace ya años de la cebolla en Lanzarote, y el Lanzarote llegó a exportar 27 millones de kilos de cebolla Lanzarote, cultivadas de secano en los enarenados de Lanzarote, que en un país que aquí teníamos unas variedades de semillas que exportábamos a Estados Unidos, cebollino. Yo recuerdo hace 30, 40 años en Candelaria, en Arafo, en Guimar, cuando había cultivos importantes de cebollino, que era para exportar cebollino a Estados Unidos. En estos momentos hay una variedad que en Estados Unidos que venden de cebollino, de semilla de cebollino, que llaman Canary, y ya de aquí no llevan ninguna. No llega ninguna porque ya nadie aquí siembra, ni cultiva, ni exporta, ni nada. Eso es lo que estamos haciendo. Y así tenemos muchas cosas de cultivos enormemente valiosos, como estaban las cochinillas en Lanzarote, como cuando se revalorizaron los tintes naturales sobre los tintes artificiales desde un punto de vista de salud, se revalorizó para la cochinilla, para el color que le dan a ciertas bebidas, o para los labios de las mujeres, o para temas de estética, y cómo revalorizan la cochinilla coyunturalmente, pero al poco tiempo ya están yendo a buscarla a México, y aquí abandonamos el cultivo y degradamos el que tenga los ingresos un agricultor medio por esa cochinilla que tanto vale y tanto debiera valer, porque es paisaje, es cultura y es historia. Doctor, conclusión. Que tenemos que pelear más y contaminar, como diría Pedro Guerra, a los jóvenes. La 10 Radio estamos peleando a ratos en este tema, pero tenemos que llegar a más sitios. Tenemos que entrar en las casas, tenemos que entrar en las escuelas, y tenemos que, de una manera o de otra, revalorizar económica y culturalmente el campo, que lo tenemos muy maltratado social y económicamente. Doctor Vladimiro Rodríguez Brito, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muy bien, saludos. Un y a ver muy si el fuerte. tiempo se va, porque están secándose hasta los pinos. Hay eucaliptos y pinos secándose por ahí. Yo no sé, creo que de los que estamos nacidos en esta tierra no habíamos visto ese tema
de ver árboles de 70 años que se están secando. Ese tema de la sequía también es otro tema muy serio que tenemos encima de nosotros. Un abrazo, doctor. Un abrazo, saludos. Bueno.